esta segunda sesión de la jornada que, dado el programa, sin duda completará el éxito del día anterior y toda la reflexión compleja que llevamos a cabo desde las distintas perspectivas. En este momento vamos a hablar y voy a presentar al profesor Agustín Menéndez. Es profesor contratado del Departamento de Derecho Público de la Universidad de León, donde enseña nuestra área de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Se licenció en Oviedo, pero su carrera de formación y su trayectoria tiene un eminente perfil internacional que se refleja muy bien en lo que es el contexto de su propia intervención, y es hablar precisamente de ese enfoque filosófico y el análisis del derecho europeo y el derecho comunitario y todos los problemas políticos e institucionales ligados a la hegemonía que hoy día tiene el derecho europeo sobre los derechos nacionales. Realizó un máster y completó su formación en Bruselas, se doctoró en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, ha sido investigador en el St. John's College de Oxford, ha disfrutado de una beca postdoctoral en la Universidad de Lisboa, es investigador senior del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Oslo, y cuando analizamos, pese a su juventud, su trayectoria, y creo que lo interesante también de esta jornada es mostrar esas diferentes generaciones, pero también diferencias en los temas objeto de reflexión por el área de filosofía del derecho. Se ha ocupado de la crisis económica y la crisis constitucional que plantea toda la realidad europea. Le ha preocupado justificar el sentido que hoy tiene precisamente toda la imposición. Ha analizado temas claves para la filosofía política, como son los temas de ciudadanía europea, los temas de soberanía, el derecho constitucional material europeo y sus efectos sobre los estados nacionales y en concreto el estado de bienestar. Ha analizado la complejidad que implica toda esta nueva realidad jurídica respecto a la ruptura en la igualdad entre estados. Y creo que cuando analizamos su monografía y sus trabajos de investigación, constatamos ese interés que allá en cierto modo planteaba, ese enfoque interior o exterior, esa preocupación también para ver el derecho contextualizado en una realidad política y económica, y ese enfoque complejo, amplio, que nos permite analizar los problemas esenciales respecto a la legitimidad del poder, el sentido de pertenencia a la ciudadanía, que hoy necesariamente debemos abordarlo en el marco del derecho europeo, hace precisamente de su intervención y de su palabra una palabra relevante a la hora de abordar los problemas esenciales a los que nos afrontamos a nivel jurídico-político. Gracias por poder estar aquí y participar. Me pongo de pie por mi inquietud natural que me lleva a no poder estar sentado. Muchísimas gracias por la generosísima presentación, muchísimas gracias por el gran honor de poder estar hoy presentando una multitud de ideas confusas acerca de la situación en la cual se encuentra el derecho de la Unión Europea. Voy a tratar de hacer dos cosas y seguro que fracasaré, pero por lo menos lo intentaré. La primera es tratar de reconstruir los elementos centrales de la organización del poder en la Unión Europea hoy. Y la dificultad aquí está en buena medida en que la imagen, la visión que seguimos teniendo y que sigue teniendo la teoría constitucional y la teoría del derecho, pensemos por ejemplo en McCormick o en Joseph Weiler, está anclada en una cierta concepción de Europa a finales de los años 80 y a mediados de los años 90.
Pero pasaron muchos años y pasaron muchas cosas, pasó mucha agua por debajo del puente, y lo que trataré de hacer con la primera parte de la presentación es, como decía, de modificar esa imagen en atención a los datos, entre comillas, empíricos, a los datos normativos, que llevan no solo a cambiar la imagen de la Unión Europea, sino también a cambiar la visión que tenemos acerca de hacia dónde se dirigía ya a mediados de los años 80 y mediados de los años 90 la Unión Europea. Y la segunda, probablemente de forma más breve, porque no conseguiré ser suficientemente conciso en la primera, es la de tratar de sugerir cuestiones que son relevantes desde la perspectiva de la teoría del derecho en relación con la Unión Europea, diciéndolo de forma bobiana acerca de la estructura y la función, y desde la estructura a la función del derecho, porque evidentemente el análisis puramente estructural del derecho de la Unión Europea se queda manifiestamente corto en ese sentido. Empezando con la primera de las cuestiones, la imagen, la reconstrucción, el mapa de la organización del poder en la Unión Europea. ¿Cuál era esa imagen inicial? Dicho de forma muy breve y concisa, esa imagen que teníamos y que en buena medida sigue influyendo sobre la construcción teórica y la construcción constitucional de la Unión Europea y que sigue influyendo enormemente no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito de la discusión pública acerca de la Unión Europea. Dicho de forma muy breve, hay una intuición básica, que es que la Unión Europea es una nueva comunidad política que no es un Estado, pero que lleva a trascender la forma clásica de Estado, el Estado westfaliano, por decirlo de forma muy breve e imprecisa, altera la identidad de los Estados. Siguen existiendo Estados, pero no son ya Estados nacionales autárquicos, sino que son Estados miembros. Se hacen Estados abiertos y cooperativos. No tenemos un Estado europeo y tenemos una nueva forma de ser Estado. De ahí la intuición básica, que me sigue pareciendo enormemente fértil, pero por las razones que indicaré a continuación, me temo que no se corresponde con la situación actual de Neil McCormick acerca de la trascendencia de la soberanía, que está directamente relacionada con la concepción institucional del derecho de McCormick, con la concepción del fundamento último del derecho, etcétera, etcétera. Eso implicaba, desde la perspectiva constitucional, tres cosas. Uno es que la estructura institucional supranacional, Bruselas, dicho de forma habitual, se articula no de forma autónoma, sino a partir de las estructuras nacionales. Es como las muñecas rusas, ¿no? Solo que en lugar de empezar a abrirlas, le ponemos una más. El Consejo de Ministros de la Unión Europea no es una entidad distinta y diferente de los gobiernos nacionales porque se sientan los ministros nacionales. Originalmente el Parlamento Europeo no era distinto de los parlamentos nacionales porque los parlamentarios europeos eran secundados al Parlamento Europeo. Y la Comisión Europea está designada por los gobiernos de la misma manera que lo estaban los jueces del Tribunal de Justicia. El proceso de toma de decisiones, segundo elemento dentro de esta estructura de una nueva comunidad política que no es un Estado y que hace que cambie la naturaleza de los Estados, es un proceso de toma de decisiones, el método Monnet, dicho nuevamente de forma simplista, que implicaba la transferencia de legitimación democrática de los Estados nacionales a la Unión Europea, porque era necesaria la unanimidad en el Consejo para poder decidir. Tercero, un derecho constitucional, unas normas fundamentales de organización de la Unión Europea que tenían como estrato profundo las constituciones nacionales. Y aquí es bien conocido en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales que era un principio no escrito que había que buscarlo en las tradiciones constitucionales comunes. Las tradiciones constitucionales comunes eran la Constitución profunda de la Unión Europea. Esa es la foto, ese es el mapa básico con el cual se ve, se reconstruye y se teoriza la Unión Europea y que da lugar a lo que en múltiples variantes, tantas que es imposible encontrar un elemento común entre las distintas posiciones, se llama el pluralismo constitucional. Esa imagen, insisto, como ya indiqué, no se corresponde con la Unión Europea hoy. Y no se corresponde con la Unión Europea hoy porque
se ha producido algo que, si utilizara el lenguaje constitucional, que es algo que trataré de hacer, aunque probablemente freudianamente caiga en él, es el resultado de una transformación, de una mutación que empieza a producirse a finales de los años 70, principios de los años 80. En 3 fases. La primera es, en buena medida, el mercado único. La segunda es la unión monetaria. La tercera es la mutación que se deriva del gobierno de las crisis. Si utilizamos como primera transformación, que es la que lleva la primera foto fija, el término de la transformación europea de Weiler, estamos en una segunda transformación. Y esa segunda transformación, por las razones que ahora elencaré, cambia la organización del poder en Europa y cambia el léxico, cambia la gramática del constitucionalismo en Europa. Primera fase de ese cambio es el mercado común a mercado único. Y la intuición básica aquí es la siguiente. Lo que se produce es un cambio en el contenido sustantivo de la constitución material, por decirlo en términos descriptivos, casi sociológicos, que consiste en lo siguiente, consiste en el ascenso de una nueva concepción de las libertades económicas. Las libertades económicas en los tratados fundacionales y hasta mediados de los años 70 eran la operacionalización del principio de no discriminación. Eso quiere decir que eran fundamentalmente la libre circulación de mercancías, el que el queso brie pueda pasar de Francia a Italia sin tener que pagar arancel, y lo que las libertades económicas, especialmente la libre circulación de mercancías, exige es que el brie se trate de la misma manera que se trata al gorgonzola. No exige ni determina cómo se tiene que tratar al queso, exige que se tiene que tratar de igual manera al producto nacional que al producto de otro país de la Unión Europea. Con lo cual, como canon de control de la validez de las normas nacionales, lo que hay es un canon formal. No se afecta al contenido sustantivo de la regulación socioeconómica nacional. Lo que hace la Comisión Europea con el apoyo del Tribunal de Justicia a partir de Cassis de Dijon, de la sentencia famosa sobre el licor francés, todas las grandes sentencias del Tribunal de Justicia son sobre las grandes cuestiones en la vida, es decir, el alcohol, el tabaco y los coches. Esto es una afirmación esencialmente válida. Lo decía con tono de ironía, no es mi escala, no es mi escala de valores. Pero lo que hace es establecer un contenido sustantivo autónomo de la libre circulación de mercancías. ¿Por qué? Porque ya no va a ser solo contrario al derecho de la Unión Europea que yo discrimine al producto nacional, sino que yo obstaculice de un modo u otro el movimiento de mercancías a través de las fronteras nacionales. Lo que hace el gobierno alemán en Cassis de Dijon es prohibir que se venda en los supermercados alemanes como Cassis un producto que tiene muchos menos grados que lo que el consumidor alemán espera que sea un Cassis. Porque en Francia el uso, la costumbre, la cultura alcohólica lleva a que se llame Cassis algo que tiene menos grados que en Alemania. Pero eso confunde al consumidor alemán, dice el gobierno alemán. Es, salvando las distancias, como si en España lo que pretendiera, pongamos Lidl, es vender, cosa que intentó en algún momento, vender una mezcla de aceite de oliva y aceite de girasol como aceite de oliva. El gobierno español diría, oiga, esto no es aceite de oliva, esto es una mezcla de aceite de oliva y girasol. Tradicionalmente, esa limitación sería adecuada desde la perspectiva del derecho comunitario. Lo que dice el Tribunal de Justicia en Cassis de Dijon es no, es contrario, porque de esta manera usted está preservando que haya un mercado francés del Cassis y un mercado alemán del Cassis. Usted tiene que permitir que se venda en Francia un producto si en Alemania, se venda en Alemania un producto si en Francia se considera que es Cassis. Pero desde la perspectiva constitucional, ese cambio es un cambio fundamental porque implica que hay un contenido autónomo de lo que es la libertad económica que ya no tiene un carácter formal, sino que pasa a tener un contenido material. Un segundo paso, y este es un paso que desde la perspectiva del derecho es aún más problemático, implica que no solo
la libre circulación de mercancías se va a entender de este modo, sino también todas las libertades económicas. Y esto es algo que, con una interpretación literal de los tratados, es enormemente problemática, porque a día de hoy sigue habiendo un capítulo dedicado a la libre circulación de mercancías, otro a la agricultura y otro a las otras libertades. Y esta estructura formal de los tratados refleja, en buena medida, una determinada visión socioeconómica, que es de lo que, y la traducción es horrible, se suele denominar como el liberalismo encastrado, Bretton Woods, el modelo de posguerra, que implica que las mercancías se pueden mover, pero tenemos que regular el movimiento del capital, tanto en términos de libertad de establecimiento como de capital. El Tribunal de Justicia, a partir de los años 80 y de forma muy clara a partir de los años 90, lo que hace es asimilar el resto de libertades económicas a la libre circulación de mercancías. Y empezamos a hablar de las 4 libertades como si constitucionalmente fueran lo mismo y fueran un canon del control de la constitucionalidad material de las leyes nacionales. Esto tiene profundas consecuencias. Estructuralmente implica una alteración de la división de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. No porque la Unión Europea adquiera nuevas competencias, lo que adquiere es una competencia negativa. Rubio Llorente hablaba de la Unión Europea como el Papa, porque no tiene poder, no tiene divisiones, como lo recordó un dirigente soviético, pero tiene autoridad moral. En este caso tiene autoridad constitucional para determinar lo que es constitucionalmente correcto o no, y eso disminuye el poder estructural de los Estados miembros. La capacidad de definición de la política socioeconómica disminuye, solo que los efectos se postergan en el tiempo. Es evidente para quien hace derecho tributario, solo es a partir de finales de los años 2000 con Viking y Laval que es evidente qué consecuencias tiene en el ámbito del derecho laboral, pero las tiene, porque ahora el derecho de huelga tiene que ser un derecho proporcional, lo cual quiere decir que el derecho de huelga se disminuye enormemente, porque que una huelga sea proporcional quiere decir que no le puede causar efectos excesivos en términos de pérdidas económicas al empresario. No sé cómo se hace una huelga si no se le causan pérdidas al empresario, ¿no? Pero esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión material, empírica, ¿no? Sustantivamente, lo que implica es poner en cuestión un elemento fundamental del constitucionalismo de posguerra, que es lo que suele denominarse como la función social de la propiedad y que implica esencialmente la afirmación de una jerarquía distinta, de una relación distinta entre la propiedad privada y los derechos colectivos y los bienes colectivos y los derechos subjetivos también de carácter socioeconómico. Permite, además, hacer, y este es en buena medida el objetivo explícito, superar la parálisis política, dando la función de agente del proceso de integración a aquellos que detentan capital. Quien se convierte en el promotor del proceso de integración europea en esta estructura, en este marco, no es el Consejo tomando decisiones y la Comisión proponiendo, sino los litigantes, que son fundamentalmente empresas, que van ante el Tribunal de Justicia y que reclaman su derecho a las libertades económicas. Y son los que van erosionando, caso a caso, el poder regulador de los Estados miembros. Un segundo y fundamental cambio que se produce en este momento y que tiene que ver con el Acta Única Europea es el paso que suele ser visto y que solía ser visto, y las meas culpas son múltiples en este caso, como un elemento de reducción del déficit democrático de la Unión Europea. Pero estructuralmente, el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada plantea problemas en la medida en la cual amplifica los efectos del cambio al cual acabo de hacer referencia. ¿Por qué? Porque no hay solo un movimiento hacia una mayoría cualificada en el Consejo con una mayoría en el Parlamento, sino que lo que hay es una aparición, emergencia de una división de trabajo entre procesos de toma de decisión en la Unión Europea. Hay cosas que se pasan a tomar por mayoría cualificada, pero a día de hoy, a pesar de la retórica de que ahora el proceso de codecisión es el proceso estándar en la toma de decisiones europeas, sigue habiendo cuestiones que están reservadas al principio de unanimidad. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el criterio? Simplificando, pero no mucho, las medidas que implican
realizar efectivamente las libertades económicas, integración negativa, están sujetas a mayoría cualificada. Aquellas que implican corregir los efectos distributivos del mercado están sujetas a unanimidad. El resultado es doble. Por una parte, se rompe la homogeneidad de los procesos de toma de decisión, porque hay decisiones que para tomarse de forma coherente tienen que tomarse al mismo tiempo y no se toman, porque una está sujeta a mayoría cualificada y otra a unanimidad. Pensemos, por ejemplo, cuando se decide la libre circulación de capitales, lo coherente, y lo que dice el Consejo que sería coherente, es tomar medidas para evitar que eso redunde en fraude fiscal. Pero la libre circulación de capitales es mayoría cualificada, medidas para luchar contra el fraude fiscal a través de la armonización fiscal es unanimidad. Resultado, se libera la circulación de capitales y se tarda 20 años en tomar medidas insuficientes para luchar contra el fraude fiscal. No sé si el ejemplo es claro. Lo que en el proceso nacional estaba visto como una decisión que tenía que tomarse en el mismo momento para ser efectiva, aquí se escinde, por razones que tienen que ver con las reglas de toma de decisión. Al mismo tiempo que eso implica necesariamente sesgar el proceso de toma de decisiones a favor, nuevamente, de un determinado contenido sustantivo. Si la decisión del Tribunal de Justicia implicaba una decisión sustantiva acerca de la relación entre propiedad privada y derechos socioeconómicos, el proceso de toma de decisiones estructuralmente refuerza ese sesgo. A partir del Acta Única, es interesante observar que en el ámbito de la doctrina del derecho europeo aparecen dos conceptos que implican o que apuntan a este nuevo léxico del derecho constitucional. Se loan las virtudes del reconocimiento mutuo en lugar de la armonización y se presenta como algo horizontal. Si Alemania tiene que reconocer el concepto de casi de Alemania, yo estoy reconociendo lo que los otros regulan. Estoy en un proceso de horizontalización del derecho. Estoy trascendiendo la idea de la soberanía en los términos de McCormick. El problema es que cuando en lugar de estar hablando de casi, pasamos a hablar, por ejemplo, del control del movimiento de capital, la cuestión empieza a plantear algunos problemas, porque yo no estoy reconociendo necesariamente la decisión de Margaret Thatcher de hacer libre la circulación de capital, pudiendo mantener la mía. Si reconozco la de Margaret Thatcher y el capital empieza a funcionar, la decisión de Margaret Thatcher implica una imposición unilateral sobre los restantes Estados miembros. Si uno empieza a bailar la conga, los demás van a tener que bailar la conga. Eso no quiere decir que hay una horizontalización. Eso es que estructuralmente, en relación con determinadas decisiones, el hecho de que haya uno que no esté de acuerdo impone la decisión a los demás. Con lo cual hay algo que se ve como conducente al pluralismo y la trascendencia del Estado y que sustantivamente lo que conduce es a pulverizar el poder público. De la misma manera, y no tengo tiempo aquí, pero sería una cuestión fundamental entrar en ella porque lo refleja de forma clara, es el momento en el cual, a partir de esa concepción de las libertades económicas, se toma la decisión de que el mercado interior requiere eliminar totalmente las fronteras interiores. Pero eliminar totalmente las fronteras interiores facilita que el Brie se mueva de Francia a Italia y el Gorgonzola de Italia a Francia, pero en el ámbito, por ejemplo, de la libre circulación de personas plantea un grave problema. Y el problema es que el control del territorio, el control político acerca de medidas socioeconómicas se basa en el conocimiento acerca de quién está y quién no está. En el ámbito, es decir, el origen de la crisis de los refugiados y la incapacidad tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros de hacer algo serio acerca de la crisis de los refugiados, hunde sus raíces aquí. El problema no es que las fronteras tengan que cambiar y hacerse permeables a los refugiados. El problema es que no hay forma de proteger a los refugiados si la idea que tenemos es que no tenemos absolutamente ningún tipo de control sobre las fronteras. Tenemos que tener control sobre las fronteras. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace en el ámbito, en concreto, de la protección de los refugiados, es sustituir el control físico por una idea profundamente, paradójicamente, nacionalizante.
Los refugiados pasan a ser súbditos de un Estado, porque yo reparto a quién le tocan los refugiados. Y es más, los reparto de acuerdo con un criterio que originalmente tenía sentido, pero que constitucionalmente es aberrante, que es cuál es el país en el cual primero pongo el pie. Y digo que funcionaba porque durante muchos años Alemania era frontera exterior y principal receptor de refugiados, y principal mercado laboral donde podían encontrar los refugiados un trabajo. En el momento en el cual, a resultas de la ampliación, Alemania se convierte en un Estado interior de la Unión Europea y los estados fronterizos, porque cambia el origen de los flujos de refugiados, pasan a ser Grecia, Italia, y el día que las rutas vayan mal no estamos excluidos, el resultado es que el sistema no puede funcionar, porque la capacidad de absorción de Grecia no puede hacer frente. Y tiene su origen en la regla que se establece para sustituir funcionalmente a las fronteras, que, insisto, se sustituyen a cambio de renacionalizar o nacionalizar a los refugiados, cosa en la que, insisto, no tengo tiempo ahora, pero quizá en el debate podría ser una cuestión, se agrava con las reformas propuestas después de la crisis, porque la recuperación de la libre circulación de personas se establece sobre la base no solo de externalizar los refugiados a Turquía, el acuerdo con Afganistán para devolver a los afganos, porque Afganistán ahora es un país seguro, sino que implica además prohibir no solo a los solicitantes de asilo, sino a los refugiados, que se muevan de un país a otro. Con lo cual, cuando se vuelvan, si es que en algún día se produce, eliminar los controles de frontera, por ejemplo, entre Dinamarca y Alemania, los refugiados alemanes no podrán ir a Dinamarca. Habremos restablecido la libre circulación dualizando la libre circulación. Habrá quien pueda moverse y quien no pueda moverse. El segundo cambio, el segundo paso hacia un nuevo concepto de Unión Europea es la unión monetaria de nuestros dolores. Y la unión monetaria de nuestros dolores cambia, y esto es algo que no se percibió en su momento, pero que ahora es bien visible. La unión monetaria significa fundamentalmente centralizar y despolitizar institucional y sustantivamente la política monetaria. Hay un acuerdo, y esto es bien sabido, después de la caída del muro de Berlín, finalmente, después de muchos años dándole vueltas a la unión monetaria, hay el acuerdo político para eliminar el poder monetario autónomo alemán, dicho en términos realistas. Pero no hay un acuerdo acerca de cómo vamos a estructurar la unión monetaria. Y hay prisa por tomar una decisión. El resultado de ello es dos decisiones. Uno, separar estructuralmente la política monetaria de la política fiscal, que era el modelo alemán hasta cierto punto, pero que no era el modelo del resto de los Estados miembros de la Unión Europea. El Banco de España era una estructura autónoma, pero dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Lo mismo en Francia, la Banque de France, Trichet, cuando era presidente de la Banca de Francia, era un sujeto que había sido, en su carrera, funcionario del Tesoro, secretario, si no recuerdo mal, de Estado del Tesoro, y era una solución lógica de escalafón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque esta era la cultura política después de la Segunda Guerra Mundial. Pero además hay, obviamente, tautológicamente, en los términos de José Juan ayer, una política monetaria única implica que hay solo una política monetaria. Pero esto es más que una tautología, porque esto implica asumir que es posible encontrar una única política monetaria que se ajuste a la situación de todos los Estados miembros que forman parte de la Unión Monetaria. Que es posible que haya una política monetaria que le vaya bien, funcionalmente, a la economía alemana, italiana, española y francesa al mismo tiempo. Esto dista de ser obvio. Es más, yo diría que tenemos la prueba de que es imposible materialmente. Pero porque dista de ser obvio, lo que lleva o lo que conduce es a fomentar que se presente como altamente plausible la solución que favorece en ese momento el gobierno alemán, que es el de asignar este poder a los técnicos. Esto es una cuestión muy compleja. Esto no es como una política monetaria nacional. ¿Quiénes son los que realmente saben de esto?
los técnicos. Y el Tribunal Constitucional alemán, en la decisión de Maastricht, en un párrafo realmente interesante, al mismo tiempo que me temo que no el más glorioso de la historia del Tribunal Constitucional, afirma que está científicamente probado que es mejor que la política monetaria la conduzcan los técnicos. No que sea probable que esto sea así, sino que está científicamente probado. Me temo que no está científicamente probado, es más, diría que estamos cerca de falsear que haya una prueba científica acerca de la cuestión, porque la política monetaria puede ser un desastre también conducida por los técnicos. Pero eso es lo que implica la unión monetaria. Y eso se garantiza a través de ¿qué? Y esta es la cuestión interesante desde una perspectiva constitucional. Uno, mediante la independencia de la banca central y de las bancas centrales nacionales. Lo que llamamos Banca Central Europea técnicamente es un sistema europeo de bancas centrales con el Banco Central en el vértice. Pero dos, aparece la idea de la regla fiscal. Usted tiene una política monetaria única en manos del Banco Central, pero usted sigue teniendo políticas fiscales nacionales. Teóricamente son políticas autónomamente decididas por el proceso democrático nacional. Pero, para asegurar que encajan con la política monetaria única, usted no puede tener más del 60% de deuda, usted no puede tener más del 3% de déficit. Dos, aparece la idea de la gobernanza. Porque no tenemos una idea clara acerca de cómo vamos a estructurar la relación entre los ministros de Economía, no queremos que sean realmente un contrapeso a la Banca Central Europea, lo que hacemos es establecer lo que ahora se llama el Eurogrupo, con soft law, con prácticas, con acuerdos, sin estar sujeto a derecho, hasta el punto de, como creo que es bastante conocido, cuando al ministro de Finanzas griego, que con independencia de lo que pensemos cada uno de él acerca de su figura, en algunos casos pintoresca, ¿no? La moto, toda esta serie de cosas, más allá de esto era el ministro de Finanzas griego. Institucionalmente, no, si somos juristas puristas, era el ministro de Finanzas griego, se le dice usted no puede asistir a la reunión. El ministro de Finanzas griego, que conducirá una moto de mucha cilindrada, pero responde, en este caso, a pesar de ser economista, con absoluto rigor jurídico, dice, dígame usted por qué no. ¿Dónde está aquí el informe de los servicios jurídicos del Consejo que diga que yo no puedo asistir? Y lo que hacen los servicios jurídicos del Consejo es decir que el Eurogrupo no está jurídicamente regulado. Con lo cual, el presidente del Eurogrupo puede decidir si usted asiste o no. Esto es la gobernanza, como dirían los anglosajones, in a nutshell, ¿no? Este es el vacío jurídico, dicho de otra forma, ¿no? Dijsselbloem podía decidir porque esto no estaba regulado jurídicamente. Servicios jurídicos del Consejo. Hay, a resultas de esta decisión, y se puede observar empíricamente en el Tribunal de Justicia, una radicalización de la jurisprudencia a la cual hacía referencia antes. Por ejemplo, el resultado del mercado único es que en el ámbito de la fiscalidad no solamente se empiezan a entender las libertades económicas, especialmente libertad de establecimiento y libertad de capitales, como canon de control de los impuestos indirectos, sino también de los impuestos directos, lo cual implica un salto cualitativo brutal, porque los impuestos indirectos estaban regulados por el derecho de la Unión Europea, los impuestos directos no. Pero a pesar de que la Unión Europea no dice nada acerca de los impuestos directos, el efecto horizontal, entre comillas, de las libertades económicas se extiende a ello. Desde la perspectiva constitucional, por tanto, lo que tenemos aquí es la aparición de la idea de las reglas fiscales, de nuestros dolores, reforma constitucional del año 2011, en buena medida lo que está detrás de la reforma constitucional del 2011, y la pérdida de control sobre la deuda. Y esto es algo que nos resulta bien tangible hoy en día. ¿Por qué? Porque no solo se imponen las reglas fiscales como tales, sino que además se prohíbe que la banca central pueda ser el comprador de último recurso de la deuda soberana, cosa que había sido estándar en el periodo de posguerra en buena parte de los países europeos. Se prohíbe los préstamos forzosos, sobre los cuales escribió su primer artículo el expresidente de la República Portuguesa, Cavaco Silva, porque era un tema absolutamente interesante en ese momento y porque era práctica común, que en un caso de dificultad lo que hago es imponerle a los bancos el tipo de interés al cual tienen que prestar al Estado, y se prohíbe que los Estados se presten mutuamente. El no bailout es parte de la estructura constitucional de Maastricht.
Eso implica, insisto, reglas fiscales y renuncia a una parte de la soberanía económica. La tercera fase es el gobierno de las crisis. Y lo digo en plural, porque son varias y se van multiplicando por razones no solo de cómo va el mundo, sino de la propia incapacidad estructural de la Unión Europea de hacerles frente en los términos que brevemente ahora indicaré. Las crisis en sí mismas son la prueba de que las transformaciones en los primeros pasos pulverizaron el poder público en Europa. Ni la Unión Europea ni los Estados miembros están en condiciones de hacer frente a la crisis. Y eso explica la pregunta del millón de euros. ¿Cómo es que una crisis con tecnología financiera americana tiene un efecto relevante pero limitado en Estados Unidos y desequilibra a la Unión Europea? La razón de ello hay múltiples causas, pero una que no es irrelevante es que la Unión Europea es mucho más vulnerable, porque la Unión Europea no está en condiciones de reaccionar ante la crisis, cosa que las instituciones federales americanas sí están, para bien o para mal, con independencia del juicio que nos merezca a largo plazo la reacción de las mismas. Y lo que surge ineludiblemente en estos casos, cuando lo que tenemos es una estructura política que no puede reaccionar, con las reglas de juego estándar, que aparece el estado de emergencia. Pero no aparece el estado de emergencia porque hay una inundación, aparece el estado de emergencia fundamentalmente porque no soy capaz de contener todo el agua que va cayendo y que acaba siendo de las proporciones de una inundación. La crisis provoca, por una parte, que se tomen muchas medidas de forma muy acelerada. Hubo este periodo, ¿no?, en el cual cada domingo había una reunión del Consejo de la Unión Europea que tenía que terminar antes de que abrieran los mercados asiáticos, ¿no? Este es el momento en el cual un exalumno de la Universidad de León se le quedó el pelo totalmente blanco, siendo presidente del gobierno, después de no haber querido hablar de la crisis. Perdón por el lapsus. Pero lo que sucede ahí, básicamente, no es solo de medidas aceleradas. Hay patrones que podemos ver, hay una secuencia que no es irrelevante y que es indicativa de esa erosión constitucional, porque primero hay prácticas, que son las prácticas de emergencia. Esas prácticas de emergencia se acaban codificando en reglamentos y directivas, que es legislación ordinaria, y después se tratan de constitucionalizar. El Fiscal Compact, el Tratado de Estabilidad y Gobernanza, y no se consigue. Son cuasi tratados, pero no se consigue que tengan esta característica. Pero es Munchausen, porque la validez de la legislación secundaria de los reglamentos y directivas se basa en el Fiscal Compact, pero el Fiscal Compact se interpreta de acuerdo con la legislación secundaria. Con lo cual, malamente va a establecer la constitucionalidad de nada una norma que se determina a raíz de aquello que pretende justificar. No sé si me explico, hay un juego lógico extraño. ¿Cuáles son los efectos básicos del gobierno de la crisis desde esta perspectiva que estoy tratando de presentar? Uno es, obvio, la centralización no ya del poder del Papa, de los poderes negativos, sino de poderes positivos. El Banco Central Europeo controla hoy lo que se denomina la supervisión macroprudencial, la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, que no lo sabemos porque son decisiones que se mantienen en secreto y no se publican después, pero probablemente es lo que obligó al gobierno español a rescatar Bankia de la manera acelerada y apresurada que lo hizo, porque hay una alarma acerca de un desequilibrio sistémico y el Estado miembro tiene que reaccionar. Pero esto es un proceso, por buenas razones, a corto plazo secreto, porque imagínense que lo publique, es decir, que la banca central dice Bankia está quebrada, rescátela. España dura 15 minutos en los mercados financieros, ¿no? El problema es que no hay control ex post, es que esto no lo vamos a saber hasta dentro de cuando ahora podríamos saberlo. Y, sobre todo, hay un control de la supervisión microprudencial de los bancos. Es decir, lo que antes hacía el Banco de España en relación con las instituciones financieras, lo hace el Banco Central. De acuerdo con los estándares del Banco Central, que nuevamente son únicos, lo que plantea dificultades. Por ejemplo, el sistema bancario italiano es tratado de acuerdo con los mismos criterios que el sistema bancario alemán, cuando la realidad territorial, física, económica de los dos sistemas es distinta. Pero ese poder lo tiene ahora el Banco Central Europeo. Y, como bien sabemos, la eurozona, de una manera compleja, que no tengo tiempo ahora
de entrar en detalle, acaba adquiriendo el poder de prestar asistencia financiera. Antes los Estados no se podían prestar unos a otros, ahora reconocemos que hay un derecho a la asistencia financiera, pero centralizado en la eurozona. Y, como también sabemos, y se convierte ya en algo rutinario, antes de ayer creo que el Gobierno español presentaba el programa de estabilidad, hay una mayor capacidad de control sobre la política fiscal. Tanto disciplinariamente, porque la posibilidad de sanciones es mayor, porque están sujetas a minoría, a voto de minoría, no a voto de mayoría, volveré sobre ello, sino también porque hay una obligación de presentar antes que al Parlamento a la Comisión Europea el borrador de los presupuestos. Lo cual lleva a situaciones paradójicas como que la Comisión Europea traslade la documentación al gobierno alemán del presupuesto irlandés y sea el Parlamento alemán el que discuta sobre el proyecto irlandés antes que el Parlamento irlandés. Lo cual no deja de ser peculiar como situación. Esa transformación del poder con una centralización beneficia no a las instituciones representativas, sino a las no representativas. ¿Quién gana? ¿El Banco Central Europeo? ¿El Tribunal de Justicia, que puede controlar las reformas para ajustarse a la regla de estabilidad presupuestaria? Y el comisario de Asuntos Económicos y Financieros. No la comisión, el comisario gana poder. Y se pone fin formalmente y no solo materialmente a la igualdad de los Estados. No solo entre los de la eurozona y la no eurozona, que tiene una justificación racional al fin y al cabo, sino dentro de los Estados de la eurozona. Si un Estado es un Estado deudor, no está en igualdad de condiciones formales con un Estado acreedor. No todos los Estados tienen derecho de veto en relación con la concesión de asistencia financiera, porque la asistencia financiera tiene que decidirse por unanimidad, salvo en caso de emergencia, en cuyo caso quien tiene el 15% de la cuota de la asistencia que se presta tiene derecho a veto. No todos tienen el 15%, solo lo tienen Alemania, Francia e Italia, y de facto solo Alemania está en una condición jurídica y económica de decir no. Lo cual quiere decir que Alemania tiene derecho de veto. Pero si Alemania tiene derecho de veto y los demás no, no todos los Estados son iguales, unos son más iguales que otros. No sé si me explico. Y esto no es solo que tenga un poder hegemónico, económico, demás cuestiones. Esto está escrito en una regla jurídica, que creo que en tanto que juristas nos tiene que provocar. A los economistas dicen que qué más da, que lo importante es lo económico. Yo creo que no da igual. Yo creo que el formalizar y simbolizar el hecho de que hay un cambio en la relación entre los Estados no es irrelevante. Y hay cambios fundamentales en el contenido sustantivo del derecho constitucional. Lo que eran medios en el Estado democrático y social de derecho se convierten ahora en los grandes fines de la política social económica. Y son tres los cambios. La estabilidad financiera, que es un medio, ¿no?, de la actividad económica, se convierte en un gran objetivo, que es el de la liquidez financiera. Y esto explica lo que lleva haciendo el Banco Central Europeo desde el principio de la crisis, que es suspender la economía de mercado, dicho en términos simplificadores, pero ilustradores, porque la asignación de capital en la Unión Europea está, de acuerdo con lo que diría un neoliberal, distorsionada por una intervención constante del Banco Central Europeo. No hay un proceso competitivo en la asignación de refinanciación por parte del Banco Central, sino que el Banco Central dice a este tipo y durante este periodo. Y si las cosas empiezan a ponerse difíciles, lo que yo hago es abrir el grifo, ¿no?, como hizo Draghi en el año 2011 y 2012, y en la terminología al uso suelto un manguerazo de crédito. Pero al soltar ese manguerazo de crédito, en contra de lo que se establece en los tratados, con independencia de que nos parezca bien o mal, la asignación de capital no se produce por los mercados, sino que la asignación de capital la está determinando el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque es necesario mantener la liquidez financiera. Y la liquidez financiera quiere decir que cualquier producto financiero encuentre un comprador. Pero que cualquier producto financiero encuentre un comprador puede ser necesario para evitar que se produzca una situación de crisis, pero implica poner en suspensión el mercado. El mercado rechaza comprar los productos que no son solventes, por ejemplo, dicho de forma breve. El segundo, y este es el que tiene que ver con nuestra Constitución, la idea de la solvencia del Estado, que estaba anclada en el poder último de imprimir moneda,
se convierte de medio a fin con la primacía absoluta del pago. Y el caso español es paradigmático porque ese es el sentido de la reforma constitucional. Que el pago del principal y los intereses de la deuda primen sobre cualquier otro tipo de actividad estatal. Y esto es algo que los consejeros autonómicos de distintas comunidades autónomas y distintos partidos no acaban de entender, sobre todo los de sanidad, ¿no? Cuando se les dice, oiga, pero esto quiere decir que entre un paciente que necesita un tratamiento oncológico y pagar la deuda, usted tiene que pagar la deuda, no dar el tratamiento oncológico. No. Pero esto es lo que está escrito en la Constitución. La prioridad última, podemos decidir otro gasto público que sustituya al de este caso tan grave, pero en la situación del precipicio, entre decidir entre los gastos de todo otro tipo de gastos del Estado, de defensa, etcétera, etcétera, y la deuda, primero hay que pagar la deuda. Esto es lo que escribimos en la Constitución. Y esto es lo que implica y la dirección en la cual se mueve el derecho de la Unión Europea en los términos, por ejemplo, de las sentencias del Tribunal de Justicia en Pringle y en OMT. El tercer elemento de cambio es que del crecimiento económico, que era un medio, pasamos a la competitividad. Y la competitividad se convierte en un fin que lleva a prever una radical transformación de la estructura socioeconómica. Véase, por ejemplo, el informe de los 5 presidentes, donde, y esto aprovecho para concluir esta visión de los 3 momentos de cambio, lo que tenemos es la aparición o la traslación al ámbito de la política fiscal y social del modelo del Banco Central Europeo. Porque lo que se prevé, y en parte ya se ha hecho en el informe de los 5 presidentes, es que tengamos no solo reglas fiscales, sino reglas jurídicas vinculantes acerca de la política social. Que la Unión Europea determine un marco dentro del cual se tiene que desarrollar la política nacional. Tenemos ya consejos fiscales, muy polémicos ocasionalmente en la prensa al español, porque no... Y lo que se prevé es la introducción de consejos de competitividad, que no sé exactamente cómo ni se van a articular, no lo sabemos, pero hay ya la propuesta formal de que tienen que existir estos consejos, lo cual implica establecer el equivalente del Banco Central Europeo en relación con toda la política social y laboral. No solo las reglas, sino una autoridad independiente que está encargada de velar por el cumplimiento de las reglas. ¿Qué implica todo esto desde la perspectiva de las temáticas que nos son propias en la teoría y la filosofía del derecho? Yo creo, y no doy respuestas, sino que planteo preguntas. La primera es, o 2 reflexiones en relación con lo que podemos llamar el magma o el ámbito del neoconstitucionalismo. Y hay una cierta tendencia, o a lo mejor es un defecto mío, a tratar de ver como contrapuesto un modelo del derecho de reglas y un modelo del derecho de principios. Luego hay Ferrayol y casos híbridos y demás cuestiones. En esa reflexión, la evolución empírica de la Unión Europea es desconcertante, porque lo que tenemos es una Unión Europea que, en el ejemplo de Cassis de Dijon, las libertades económicas, parece que hay un giro neoconstitucional. Lo que pasamos a hacer es lo mismo que hacen los tribunales constitucionales nacionales con los derechos fundamentales, a hacer un control de constitucionalidad sobre la base de las libertades económicas. Pero eso viene de la mano, en la evolución secuencial de las cosas, con la introducción de las reglas fiscales, que atienden a un mismo objetivo, de un determinado modelo socioeconómico, y que se engarzan con el soft law. Y después de la crisis tenemos una situación híbrida, porque seguimos teniendo soft law, pero que se vuelve hard. Porque tenemos normas indefinidas que no sabemos exactamente cuál es su contenido, pero a las cuales se pueden aplicar sanciones de las mismas características que las sanciones jurídicas. El ejemplo último extremo es en los distintos memoranda griegos. Porque no solo se firma un memoranda, sino que cada 3 meses se cambia el contenido del memoranda, lo cual quiere decir que los griegos no saben lo que tienen que hacer, se lo van diciendo cada 3 meses. Pero las sanciones están ahí. Con lo cual es hard governance. No es el derecho, aquí me permito ser profundamente kelseniano, si yo sé cuál es la sanción y yo sé qué es lo que tengo que hacer, soy libre de decidir, libre
olvidémonos de grandes consideraciones metafísicas, pero formalmente soy libre de decidir si cumplo o no. Si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, pero me van a sancionar, ¿cómo consigo evitar que me sancionen? Problemático, me temo. ¿Qué es, por tanto, desde la perspectiva de la división de modelos, por decirlo de alguna manera, constitucionales, qué es esto? ¿Cómo se sitúa en esa tensión? Y pone de relieve los problemas de los principios y pone de relieve los problemas de las reglas. Pone de relieve, y aquí es evidente, los límites y los riesgos de la proporcionalidad. Porque, claro, la proporcionalidad tiene una gran virtud, que es la de la capacidad de permitir tomar la decisión en atención a las circunstancias concretas del caso, porque reabre el proceso de decisión acerca de la norma limitadamente. En el modelo canónico alexiano hay, sin embargo, un gran peso de lo que es la cultura jurídica, la tradición, el precedente, que es el que limita el elemento de discrecionalidad en el momento de llevar a cabo el juicio de proporcionalidad. Pero, ¿qué sucede cuando lo que hacemos es empezar a aplicar la proporcionalidad en el ámbito supranacional? ¿Qué sucede cuando el Tribunal de Justicia empieza a aplicar la proporcionalidad? Formalmente, y esto es un argumento que aceptan los tribunales constitucionales nacionales, empieza a hacer lo mismo que ellos. Esto es Solange II alemán, ¿no? Hay un elemento de equivalencia entre la protección de los derechos fundamentales en Europa y en Alemania. Mientras tanto que haya esta equivalencia, nosotros ya no hacemos el control de constitucionalidad. Pero si yo lo que tengo no es una práctica constitucional y una cultura constitucional, sino 28, el grado de discrecionalidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es mucho mayor que el de los tribunales constitucionales nacionales. Porque quien está sujeto a 28 derechos no está sujeto a derecho, por decirlo en términos breves, ¿no? Pero la discrecionalidad que se niega a sí misma termina siendo arbitrariedad. Esto es un principio muy antiguo, ¿no? Hay una práctica constitucional nacional, además, que establece, por decirlo otra vez en términos alexianos, el peso concreto, predetermina el peso concreto que hay que dar en el tercer paso de la proporcionalidad. No solo las normas jurídicas, sino las normas que configuran instituciones. Nosotros tenemos una seguridad social. En la práctica del Banco Central Nacional implicaba una estructura, implicaba unas normas y unas expectativas a partir de la estructura. Cuando yo lo muevo al nivel supranacional, desaparecen esas expectativas. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, Giandomenico Maggione insiste desde el principio, el Banco Central Europeo no es parecido a la Bundesbank. La Bundesbank está inserta en la cultura constitucional y política alemana. El Banco Central Europeo es un verso libre, porque no tiene ese contexto de una práctica desarrollada a lo largo del tiempo y de unas limitaciones que vienen de ese contexto político y social. Y además, yendo un poco más al detalle, hay dos cosas que diferencian a cómo hacen los tribunales constitucionales nacionales y el Tribunal de Justicia el juicio de proporcionalidad. El primero es que el Tribunal de Justicia asigna, y esto es un problema del modelo de Alexi que no lo capta porque está pensado sobre el modelo alemán, creo yo, sistemáticamente se asigna la carga argumentativa a quien pretende limitar una libertad económica. Si yo estoy en el Tribunal Constitucional Nacional y hay un conflicto, del viejo caso de Preisler, tengo un conflicto entre la intimidad y el derecho al honor. Perdón, entre la libertad de información y la intimidad y el derecho al honor. ¿Por dónde empieza el Tribunal Constitucional a analizar el caso? Es algo que depende de las circunstancias del caso. Pero ¿por dónde empiezo a analizar un conflicto? Determina a quién le asigno la carga de argumentar. No solo hay una carga argumentativa en relación con los hechos, hay una carga argumentativa de carácter normativo. El Tribunal de Justicia sistemáticamente tiene una visión laxísima de qué es una libertad económica y quien tiene que empezar argumentando es quien dice que hay una buena razón para limitar esa libertad económica. Hasta el punto, hay un caso muy famoso en el cual lo que se trata es de fraude fiscal manifiesto. El Tribunal de Justicia dice que las actividades económicas que pueden ser caracterizadas como fraude fiscal forman parte de la libre circulación de capitales. Bueno, o no, porque en las tradiciones constitucionales nacionales no. Esto no entra dentro del ámbito de la libre circulación de capitales. El segundo es que hay una distorsión de los derechos en conflicto. Y hay una distorsión de los derechos en conflicto porque lo que hace el Tribunal de Justicia es mirar
a todas las posiciones fundamentales como si fueran derechos subjetivos. Pero no todas las posiciones fundamentales son derechos subjetivos. Hay derechos colectivos y hay bienes colectivos, que también son posiciones jurídicas fundamentales. Cuando entra en conflicto el derecho de huelga con el derecho a la libertad de establecimiento en Viking, el Tribunal de Justicia mira el derecho de huelga como si el derecho de huelga tuviera la misma estructura que el derecho de libertad de establecimiento. Y no la tiene. No la tiene ni económicamente ni jurídicamente, porque es un derecho colectivo, mientras tanto que el derecho a la libertad de establecimiento es un derecho individual. Y termino con un segundo o un tercer bloque de cuestiones que tienen que ver con el problema de la ciudadanía. Y sirve para relacionar muy brevemente con esta cuestión de los refugiados, que es probablemente la prueba del 9, por decirlo de alguna manera, de la situación en la que está la Unión Europea. La ciudadanía, especialmente en el constitucionalismo de posguerra, implica una permanencia en el tiempo y en el espacio. Solo es posible ser ciudadano teniendo derechos políticos, civiles y sociales si yo tengo una visión de pertenecer a una comunidad política de manera duradera en el tiempo y en el espacio. Hay otros estatutos personales, pero no son la ciudadanía. Uno puede ser nacional, aquellos países en los cuales no hay derechos políticos. Uno puede ser residente permanente y no tiene derechos políticos, tiene derechos sociales. Uno puede ser turista, uno puede ser refugiado. Pero la ciudadanía, precisamente porque tiene un contenido socioeconómico, requiere permanencia en el tiempo y en el espacio. El envite de la ciudadanía europea no deriva originalmente del modelo al cual me refería como el modelo de McCormick, el modelo original, porque ahí la ciudadanía europea lo que hace es reducir el elemento de arbitrariedad acerca de a quién le concedo derechos. Y en ese sentido tiene un efecto emancipador. Si los sistemas de bienestar europeos de la posguerra se construyen como elementos basados en la residencia y no en la ciudadanía, es gracias a que ese concepto, que es el que subyace en lo que podríamos llamar la protociudadanía original de la Unión Europea, triunfa. Pero eso no quiere decir que todo aquel que tenga derechos sea un ciudadano, que es algo que empieza a estar implícito y a relacionarse con la libertad de movimiento, y la ciudadanía no puede consistir en libertad de movimiento solo, ni fundamentalmente, a partir del momento en el cual, paradójicamente, se afirma la ciudadanía en el Tratado de Maastricht. La ciudadanía se acaba reduciendo a nacionalidad. Pero ¿es viable una ciudadanía que está reducida a nacionalidad? Porque lo que implica es despolitizar la ciudadanía e implica reducir su contenido social. Y esa es la situación en la que estamos. Hay un indicador empírico, hay una famosa sentencia del Tribunal de Justicia con una opinión del abogado general Jacobs, en el cual dice la ciudadanía europea está destinada a ser el estatuto fundamental de los europeos. Cuando un europeo tenga un problema, dirá, soy ciudadano europeo. Pero cuando llega la crisis, los ciudadanos europeos siguen el consejo de Jacobs y dicen, ¿soy ciudadano europeo? Cuando los portugueses en el Parlamento quieren protestar ante las decisiones que está tomando el gobierno, cantan una canción europea, se ponen a tocar el himno de la alegría o cantan el Grândola Vila Morena. Me temo que cantan, no, empírica, sociológicamente lo que hay, por una parte, es un reflujo hacia las identidades nacionales. Y la protección que concede el derecho de la Unión Europea, y esto lo sabemos bien porque es un caso que tiene origen en España, no está destinada al ciudadano, está destinada al consumidor, porque esto es Asís. Asís es un caso en el cual el resultado concreto nos puede resultar simpático. Así sigue sin casa, dicho sea de paso, pero esto es otro problema que no tiene nada que ver con esta cuestión directamente. Pero estructuralmente no se protege a Asís en tanto que titular de un derecho a la vivienda o un derecho a la dignidad. Se protege a Asís en tanto que consumidor al cual se le imponen cláusulas abusivas. Pero eso implica que el ciudadano europeo no está siendo protegido en tanto que ciudadano, sino en tanto que consumidor, lo cual es un problema. Es un problema porque, además,
estructuralmente, ese tipo de problemas no se resolvían en los ordenamientos nacionales, al menos en los continentales, a través del derecho del consumidor, sino que se resolvían a través de la regulación del mercado hipotecario, del acceso a la vivienda a través de otros medios. No sé si me estoy explicando. Implica cambiar el modo y la manera en la cual vemos los problemas y las soluciones de los problemas. Y dicho lo cual, habiendo planteado posibilidades, no habiendo dado respuestas, les agradezco la paciencia y por la confusión en la presentación.